Hola amigos de Hace Estudios en el Exterior, les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de esta serie de videos que hemos hecho acá en Düsseldorf para invitarlos a todos a venir a hacer su especialidad médica en Alemania, en Düsseldorf. El día de hoy estamos con Josué Vélez, que nos acompaña y ha hecho un largo proceso. Queremos contarles cómo es la experiencia de él, obviamente para que ustedes se antojen a venir. Entonces, gracias Josué por estar con nosotros. Quisiera preguntarte cómo empezó toda esta experiencia, qué hacías antes en Colombia, por qué decidiste venir a Alemania. Bueno, mi proceso empezó hace aproximadamente 2 años. Yo estudié medicina en Colombia, en Medellín. En 2012 terminé mi carrera de medicina y trabajé en Colombia en la red pública en el servicio de urgencias durante 5 años. Durante este tiempo tuve siempre interés de hacer una especialización en cuidados intensivos y por eso empecé a presentarme en Colombia. Realmente tenemos dificultades en cuanto a cupos para educación, digamos, para posgrado en el área de medicina. Entonces empecé a madurar la idea de venirme a otro país a hacer mis estudios de posgrado. Empecé a buscar y encontré como la opción de venirme para Alemania. Entonces inicialmente me vine a estudiar alemán. Empecé acá en Go Academy, estudié más o menos 11, 12 meses alemán. ¿Antes habías estudiado algo en Colombia o empezaste desde ceros? En Colombia había estudiado un poco, pero durante el pregrado había estudiado un poco de alemán. Realmente acá la gran ventaja de Alemania es que lo más importante es el idioma. Sí. ¿Sí? Una vez uno tenga el idioma, se le abren muchas puertas. Entonces el paso fundamental fue venir, tomar la decisión, venir y estudiar alemán. ¿Sí? Una vez ya tenía mi nivel de alemán, presenté todos los documentos para la homologación en el departamento encargado y luego de eso te programan una prueba. En esta prueba lo que miden es tus conocimientos de alemán enfocado en el ámbito médico. Entonces tienes que presentar un examen. El examen consiste de 3 partes. Estas 3 partes son enfocadas básicamente en la comunicación del día a día en un hospital. Entonces los primeros 20 minutos del examen son una entrevista con un paciente. Un paciente que es un actor con un set de síntomas y signos y digamos ciertas quejas. Tú tienes que hacer toda la entrevista con el paciente. La siguiente parte es la documentación de esa historia clínica, lo mismo que hacemos en Colombia todos los días con los pacientes que vemos. Tenemos que documentar, digamos, nuestra atención. Esa es la segunda parte del examen, obviamente pues en alemán. Y la tercera parte del examen es, digamos, la parte que nos falta, que es la comunicación con otros colegas. Entonces la tercera parte del examen es comentar el caso con otros médicos. Ellos te hacen preguntas sobre el caso, sobre tus ideas, sobre cómo enfocar el caso. Y digamos, si ellos observan que tú tienes un buen dominio del idioma, que eres capaz, que estamos en la capacidad de enfocar al paciente de forma adecuada, se da por aprobada la prueba y ya con esa prueba podemos empezar directamente pues, a trabajar como médicos acá en Alemania. Digamos, es un proceso que te abre puertas relativamente rápido. Ok, y bueno, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo demoraste en adquirir el nivel de alemán cuando comenzaste a estudiar acá? Bueno, yo llegué acá a Alemania y empecé a estudiar B1. O sea, yo en Colombia había hecho A1 y A2. Entre B1 y C1 fueron aproximadamente 11 meses. Acá hice también un curso de alemán médico, alemán específicamente para este examen, para el alemán que se utiliza en el día a día en el ámbito clínico. Posteriormente presenté los documentos y eso fue un proceso de espera de aproximadamente 3 meses hasta que presenté el examen. Entonces, desde que yo llegué acá a empezar a estudiar alemán hasta que presenté mi examen y aprobé mi examen fue aproximadamente un poco más de un año y 2 meses aproximadamente. ¿Y qué hacías esos 3 meses en los cuales esperaste a que te asignaran la fecha del examen? Bueno, esos meses yo me presenté a varios hospitales para hacer como una figura en la que uno va al hospital. Tú no eres empleado del hospital, tú no eres estudiante, sino tú vas simplemente a observar. Entonces, digamos, eso me permitió hablar con pacientes, hablar con otros médicos,
conocer un poquito cómo funciona el día a día en un hospital en Alemania. Y obviamente eso me ayudó bastante a mejorar mi nivel de alemán previo al examen. Es algo así como lo que hace un estudiante en Colombia. Ok. ¿Y qué tan difícil fue este examen que tú hiciste? A ver, realmente es una pregunta difícil de responder porque el examen es simplemente, digamos, la gran parte del examen es lenguaje. El examen, la parte clínica médica propiamente es relativamente fácil. Mi paciente era un paciente común de los que yo había en Colombia visto cientos de veces, con quejas completamente normales. Las preguntas no fueron particularmente difíciles, digamos. El enfoque de este examen está en el lenguaje. Entonces, qué tan fácil o qué tan difícil sea el examen depende de qué tan bien preparado uno esté desde el nivel del lenguaje. Si uno tiene un nivel de C1, realmente no tiene nada que temer para la hora del examen. Si uno va con B2, puede que sea un poco difícil. Ok. Y en este momento estás esperando hacer tu segundo examen, que es el tema de la homologación de la carrera como tal. Bueno, sí, entonces ahorita con este primer examen, en Alemania tú recibes una licencia provisional por 2 años. Durante esos 2 años tú puedes empezar a trabajar. Yo después de recibir esta licencia empecé a trabajar. Yo llevo ya casi 1 año trabajando como residente de anestesiología y cuidados intensivos. Tengo la gran ventaja de que soy remunerado como cualquier otro médico acá en Alemania. Entonces yo tengo vacaciones, tengo mi seguro médico, mi seguro de pensiones de vejez, seguros de accidentes laborales, digamos que todas digamos, estas prestaciones sociales que tiene cualquier trabajador. Durante estos 2 años el objetivo es un poco mejorar el idioma, digamos, ya estar al nivel en el que están todos los otros médicos del hospital y familiarizarse con el día a día del trabajo en Alemania. Dentro de estos 2 años que tengo licencia, tengo que presentar aún otro examen. Es un examen que ya no es enfocado en lenguaje, sino es un examen ya propiamente médico. Es un examen en el cual se me va a evaluar mis conocimientos propiamente de medicina. Una vez uno presenta este examen y lo aprueba, ya recibe una licencia indefinida en Alemania. O sea, una vez presente yo este siguiente examen y lo apruebe, ya puedo quedarme en Alemania indefinidamente trabajando, haciendo la residencia, terminar y trabajar o cambiarme de residencia si eso es lo que quiero. Entonces se me abren otras puertas. Y ahorita estás comenzando a enfocarte en anestesiología, ¿sí? Ok. Bueno, y te iba a preguntar algo muy importante que yo creo que muchas personas se preguntan en Colombia, y es ¿cuál es la diferencia en la educación? Porque hasta donde tengo entendido, aquí se aprende más como de forma práctica y no en un aula como estudiando y aprendiendo cosas así, o cómo bueno, es. Realmente la educación médica en Colombia también es muy práctica, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia yo prácticamente no visité un salón desde 5º semestre de medicina. La gran diferencia es que en Colombia los programas académicos de posgrado son muy organizados. Entonces cuando tú estás estudiando, por ejemplo, cuando yo era interno y veía a los residentes de anestesiología, por ejemplo, tenían actividades académicas, los profesores están encargados de enseñarles, los profesores les sugieren temas para estudiar, los profesores les preguntan, les evalúan cosas. Y eso hace que sea un sistema muy estructurado, en el cual el residente siempre sabe qué es lo siguiente que tiene que aprender y que sabe en qué orden debe formarse, ¿sí? Sí. Acá en Alemania el sistema es muy diferente. Como nosotros realmente no somos estudiantes, nosotros solamente somos médicos, simplemente somos como, por así decirlo, como junior de anestesiología. Entonces yo no tengo ningún profesor. Yo en mi hospital, pues en ningún hospital hay un sistema estructurado de residencia, simplemente tú debes identificar las cosas que tienes que aprender y es el 100% del aprendizaje depende de uno. El 100% del aprendizaje depende de que yo identifique los temas que son para mí importantes, que yo identifique los temas que tengo que estudiar y que yo mismo los estudie. ¿Sí? No, nadie me pregunta, nadie me califica, nadie está pendiente de que yo aprenda o no. Digamos, la forma de ellos darse cuenta de que uno va a aprender o no es que gradualmente te van poniendo casos más difíciles y en la medida en los que ellos van viendo que uno está en la capacidad de afrontar esos casos más difíciles, se va ampliando como el rango de los procedimientos que uno puede hacer.
Pero la gran diferencia es que no hay una estructura y es muy autodidacta. Claro. También te quería preguntar, ¿qué diferencias has visto entre los hospitales en Colombia y los hospitales aquí en Alemania? Yo sé que la es toda, pero quisiera saber como el Mm, específico de ello. Bueno, hay realmente diferencias muy grandes. Una diferencia muy marcada es que acá se trabaja mucho más en equipo, pienso yo. Acá el volumen de pacientes por un lado es mucho menos que en Colombia. Digamos, en mi experiencia en Colombia, en mi servicio de urgencias, nosotros teníamos 80, 90 pacientes por día. Y a pesar de que era pues era una unidad pequeña, acá yo trabajo en un hospital relativamente grande y no hay ese flujo de pacientes, lo cual permite que un paciente sea visto, digamos, de una forma más interdisciplinaria. Cuando son pacientes graves, las urgencias graves, siempre se tiene mínimo 3 médicos solamente para ese paciente. Ujú. Digamos, se permite el hecho de que hay más hospitales más grandes, permite distribuir más los pacientes para que cada hospital tenga menos casos y pueda atender los casos, digamos, de una forma un poco más interdisciplinaria. Esa es me parece que es la principal diferencia. Otra gran diferencia es que en todos los hospitales acá tenemos cirugía, en todos los hospitales hay anestesiología, Ujú. en la mayoría de los hospitales hay unidades de cuidados intensivos, entonces los pacientes reciben un cuidado, digamos, muy avanzado desde en el mismo lugar donde consultan por primera vez. Bueno, muchas gracias por contarnos como las diferencias entre las dos clases de hospitales. Yo también te quería preguntar en cuanto al estilo de vida, y digamos que también el costo de vida, ¿cómo te ha ido como esa diferencia entre Colombia y entre Alemania y también cuando eras solo estudiante de alemán y ahora que obviamente tienes una remuneración? Bueno, realmente el estilo de vida es bastante distinto, digamos, las características de la sociedad son muy distintas y acá se presta más para uno tener una vida un poco más tranquila. Sí, yo tengo, tengo buenos amigos con los cuales salgo igual que en Colombia, sí, sino que acá puede uno con más tranquilidad estar en un parque, hacer un barbecue en el parque, salir a jugar frisbee, salir a montar en bicicleta. Yo, desde que llegué acá, hay una ventaja grande, es que esta zona de Alemania es muy plana, entonces se presta mucho para salir a andar en bicicleta. Entonces Ujú. hemos hecho varios viajes en bicicleta, incluso fuera de Alemania, o sea, a Bélgica, a Ujú. Luxemburgo. Digamos que esas cosas nunca las hice en Colombia. En cuanto, en cuanto a la parte del costo de vida, pues obviamente cuando tú vienes desde Colombia con el costo de vida de Colombia y con tus ahorros en pesos y llegas a Alemania, es un golpe grande, ¿sí? Claro, sí. Al principio es difícil Ujú. y todo depende de ser muy organizado, ¿sí? Yo Ujú. sabía cuánto tiempo me iba a demorar para empezar a trabajar, Ujú. sabía que mis ahorros me tenían que rendir todo este tiempo, entonces digamos que tuve una vida muy sencilla. Realmente tampoco pues por vida sencilla se entiende como pasar dificultades, pero digamos que mi vida se concentraba en venir acá a estudiar, Ujú. y estudiar en la casa luego y hacer algo de deporte. Digamos, no había mucho más que hacer. Cuando llegué, los primeros 2 años viví en apartamentos compartidos con otras personas, otros estudiantes, digamos, porque obviamente es menos costos. Ujú. La ventaja es, como hablábamos ahorita, es que yo ahora soy un empleado normal del hospital. Yo tengo el mismo sueldo que los demás médicos, y ya cuando uno tiene su sueldo acá, el costo de vida es un costo de vida realmente aceptable. El costo de vida comparado digamos, con los ingresos es un costo de vida aceptable, y con lo que uno gana tiene suficiente para tener una vida tranquila, ¿sí? Claro, bueno, eso está muy bien. Y bueno, por última te quería preguntar, ¿qué extrañas de Colombia? ¿Extrañas algo o realmente Bueno, estás bien acá? otra gran ventaja acá es que tenemos mucho tiempo de vacaciones. Ujú. La ley alemana te da muchos días de vacaciones, entonces yo este año tuve la oportunidad de estar un mes completo en mi casa con mi mamá, Ah, con ok. toda mi familia. Entonces eso ayuda un poquito a mitigar, digamos, esa nostalgia de estar fuera de Estar la casa. fuera, claro. Pero sí, obviamente extraño a mis amigos, la comida, extraño
Está también la cultura. La cultura en Alemania es muy agradable, digamos. He encontrado gente muy amigable, he tenido experiencias muy agradables, pero no le hace falta a veces la cultura. Yo la última vez que viajé a Colombia, me senté en el avión y el tipo que estaba en el lado me conversó todo el vuelo. Ajá. Y eso es algo que nunca me había pasado acá. Okay. Me hacía falta como esa cercanía, esa cercanía que tenemos los colombianos en ese sentido, pero realmente tampoco he tenido ninguna dificultad acá. En general la cultura es una cultura muy, muy abierta y muy amigable también. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que hemos tenido muchísima información. Te quiero dar las gracias, obviamente, por ayudarnos con este video. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, nos pueden dejar su pregunta en los comentarios o se pueden comunicar con nosotros. Muchísimas gracias.